Bienvenidos a esta sesión de estadística. Vamos a recordar cómo construir una tabla para datos ordenados y a partir de ella hacer un análisis estadístico. Ustedes puede ser que reciban una tabla construida o tengan que empezar desde cero. Para ello tendrían que hacer un conteo de todos los datos que existen. Por ejemplo, en este conjunto de datos que se obtuvieron en una entrevista, resulta que en una parte de la ciudad hay cierto número de televisiones. Entonces, tendríamos que ir marcando todos los que sean iguales para poder saber cuántos comparten la misma información. Entonces, tendríamos que hacer este proceso de ir marcando. Aquí marcamos los hogares donde hay un solo televisor y luego podríamos ir marcando con un color distinto, pues donde hay dos televisores y así continuamos con cada uno de los datos distintos. Una vez que hemos marcado todos los números con el mismo color, podemos proceder a contarlos y vamos apuntando cuáles son los datos distintos que existen. Hay casas con un televisor, con dos televisores, con tres, con cuatro, con cinco y con seis. Esos serán mis datos que indicará el número de televisores por cada casa. Y aquí en la columna de frecuencias vamos a apuntar cuántos televisores, cuántas casas tienen ese número de televisores. Por ejemplo, casas con un televisor solo hay dos. Una vez que lo apuntamos, procedemos con el siguiente. ¿Cuántas casas hay con dos televisores? Vemos que los que están marcados con el número 2 son 3, 4, 5, 6 y lo apuntamos y procedemos para todos los demás. De esta manera hemos obtenido nuestra tabla de frecuencias. Podemos darle un poco de formato para ir teniendo un poco más de orden con nuestros datos. Entonces, una vez que ya sabemos cuántos hogares tienen cierto número de teles, procedemos a sumar. Escribimos aquí abajo igual suma, abres paréntesis, seleccionas lo que quieres sumar y cierras paréntesis y das enter. De manera que estamos viendo que hay 40 datos en total. Eh, y bueno, pues así ya sabemos cuántos datos tenemos. Otra forma de obtener el número total de datos sería que te posicionaras en esta casilla debajo de las frecuencias y aquí arriba tienes una letra sigma que significa sumatoria. Le das clic y te selecciona lo que es posible que quieras sumar. Si esto es correcto, das enter y vemos que es 40. Si no es, si la selección no es lo que tú quieres sumar, puedes modificarlo. Y después de esto, podríamos calcular la frecuencia acumulada, que significa ir sumando cada una de las frecuencias. Esto nos va a permitir trabajar con algún tipo de gráfica. Entonces, hasta el primer dato, solo hay dos, solo se repite dos veces. Y el siguiente dato tendríamos que sumar la primera frecuencia con la segunda frecuencia, es decir, 6 más 2 serían 8. Y así vamos a ir sumando cada una de las frecuencias hasta obtener el total acumulado, que debe coincidir con el de aquí abajo. Entonces, 8 más 10 serían 18, más 12, 30, o sea, 18 más 12, 30 más 7, 37, y 37 más 3, 40. De manera que si coincide la última frecuencia acumulada con el total, quiere decir que vas en un proceso correcto. Una manera un poco más abreviada de obtener la frecuencia acumulada es siempre poner el primer dato que tenemos y luego nos disponemos en la casilla de abajo y damos igual, seleccionamos la primera casilla, apretamos más
y apretamos la casilla que queremos sumarle. Entonces aquí vamos a sumar 2 más 6, le damos Enter y obtenemos 8. Y como queremos repetir el mismo proceso en cada una de las casillas, si nosotros nos colocamos en esta casilla donde ya hicimos la fórmula y seleccionamos el cuadrito inferior, inferior derecho, vemos cómo se transforma la flecha, el cursor, apretamos y arrastramos hacia abajo, va a repetirnos la operación, de manera que va a ir sumando cada una de las frecuencias con la siguiente, frecuencias acumuladas con la siguiente, de manera que obtenemos los mismos resultados. Luego tenemos la frecuencia relativa, que se expresa en porcentaje. Consiste en dividir cada frecuencia entre el total y multiplicarla por 100. Para eso tú puedes seleccionar tus casillas, ir a la parte de arriba donde dice general y le aplicamos porcentaje. Así que si indicamos divide, pues igual, la primera frecuencia divídela entre el total de datos y le damos enter, ya nos va a reportar un porcentaje porque nosotros así lo pedimos. De manera que podríamos hacer la misma operación, ir seleccionando cada frecuencia y dividirla entre el porcentaje para que obtengamos dividimos cada frecuencia entre el total para obtener el porcentaje. Cada frecuencia entre el total y obtenemos el porcentaje. Existe una manera de abreviar esta operación también para no hacerlo de uno en uno. Nos colocamos en el primer porcentaje que hicimos y si nosotros quisiéramos arrastrar para aplicar la misma fórmula a todo la columna, vamos a ver que nos indica que hay un error, una división entre cero. Esto es porque al arrastrar y decirle que replique la operación, va a tratar de dividir cada una de estas frecuencias entre cada una de las casillas que hay debajo del 40, porque cuando arrastramos, esa es la indicación que le estamos dando. Entonces, para evitar esta división entre cero, hacemos una corrección a la fórmula original. Me posiciono en la casilla donde ya di la instrucción y doy doble clic. Yo quiero que al arrastrar se vaya dividiendo cada una de estas frecuencias, pero que este número entre las que voy a dividirlo no se mueva. Ese número está en la casilla B y el número en el que está es 18. Aquí está indicado. Entonces, como yo quiero que ese valor se quede fijo, yo le pongo a la letra de esa casilla, le pongo un signo de pesos antes y después de la letra y damos enter. Con esta corrección, cuando yo lleve hacia abajo el cursor y, le diga a la máquina la instrucción de replicar la operación, ya me va a hacer el cálculo adecuado. Y podemos corregir estos puntos decimales si no los queremos. Bueno, vemos que sí, aquí abajo hay puntos decimales, pero podemos quitarle el otro. Le damos un clic aquí. Aquí ustedes pueden agregar los ceros que necesiten o quitarlos. Yo creo que así podíamos expresarlo en este momento. De esta manera, hemos construido nuestra tabla de frecuencias para datos ordenados. Ya tenemos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, que me pueden servir para algunos tipos de gráficas. Seguiremos trabajando con esta misma tabla para ir calculando las medidas de centralización, como la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, como el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Antes de concluir este primer
video, recordamos que los datos se ponen en orden ascendente. Espero que este video sea de utilidad.